Dios le bendiga a todos ustedes, a esta hermosa audiencia en esta preciosa noche. Estamos muy contentos de habernos podido conectar por este medio para estudiar la Biblia. En esta ocasión estaremos estudiando el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Le motivo a sacar el mejor provecho y le invito a buscar su Biblia, libreta y tomar apuntes. No por este medio tenemos diferentes hermanos que se han dedicado a estudiar la Biblia de diferentes lugares y tenemos con nosotros, reciban saludos de todos los que están aquí por este medio. Tenemos entre nosotros, ¿verdad? Tenemos nuestra hermana reverenda Loida Ortiz de la iglesia Juan 3:16, maestra de la escuela dominical, ¿verdad? Una de nuestros ministros de nuestro distrito, por igual el reverendo César Quiñones, que tenemos por aquí también, maestro, ha escrito un libro acerca del Apocalipsis. Tenemos también desde El Salvador, tenemos con nosotros, gloria a Jesús, a una de nuestras hermanas que se ha conectado con por estos medios, y tenemos a Belkis, ¿verdad? También de la iglesia Juan 3:16, y por supuesto a nuestro hermano Jonás Galva Lapates, que voy a introducirlo más adelante. También uno de nuestros líderes seccionales de la sección de Manhattan, y él es el líder seccional de las misiones. Reciban un saludo del pastor Aníbal Espallá, pastor de la iglesia Mar de Galilea, al igual de todos los hermanos que están por aquí, por estos medios conectados con todos nosotros, y también de nuestra iglesia. Como les habría prometido la semana pasada, quiero, antes de continuar con el capítulo 15, presentarles algunas de las características del anticristo, o como es llamado también, la bestia. Algunas de las características del anticristo podemos verlo, ¿verdad? Que Pablo lo llamaba, gloria a Jesús, el hombre de pecado, que usurpa el lugar de Dios en el templo de Dios y en el futuro escatológico. En segunda de Tesalonicenses 2:3-12 leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya como hemos estudiado anteriormente, el anticristo, ¿verdad? El espíritu de anticristo ha estado manifestándose, lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos palpado, ¿verdad? Muchas personas que se han querido usurpar el lugar de Cristo también son anticristo. Pero el anticristo que estamos hablando, el anticristo específicamente que hemos estado hablando aquí en el libro de Apocalipsis, es aquel que se va a levantar, que va a querer usurpar el lugar de Dios, donde la gente lo va a adorar, la gente le va a dar pompa, la gente lo va a exaltar de tal manera, ¿verdad? Porque habrán 3 años y medio de paz, de gloria, la gente va a estar muy emocionada, pero luego de esos 3 años y medio se va a manifestar tal como Él es. Vamos a seguir continuando. Hay muchas descripción y características que más adelante voy a hablar un poquito más de eso, pero no en este día, porque queremos hablar acerca de este capítulo, de este precioso capítulo. Y también recordemos, la semana pasada estuvimos en el capítulo 14, ¿verdad? Donde estuvimos viendo algunas características de los 144,000 que habla la Biblia. Y estos fueron, ¿verdad? Que dice la Biblia que no se contaminaron con mujeres, o sea, se conservaron puros. En otras versiones podemos leer que nos dice que, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, en el capítulo 14, versículos 4 y 5 nos dicen: ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. También lo podemos ver en la nueva versión internacional Castilian,
que dice se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Estamos hablando de ritos sexuales, estamos hablando de aquellos que se dedicaron a servirle a Dios en santidad, en pureza, sin contaminarse de pecado y de las cosas del mundo, sino que decidieron servirle a Dios con integridad, con entrega y en santidad. La Nueva Biblia nos dice también, esta versión, lo podían cantar porque se mantuvieron puros como vírgenes. O sea, dice cómo. O sea, que nos está dando a nosotros una ilustración, vírgenes porque no se contaminaron con los ritos sexuales, ¿verdad? Que se está refiriendo en estos momentos, se está refiriendo, ¿verdad? Porque no quiere decir que el tener relaciones íntimas es contaminación. Fuera del matrimonio, sí. Fuera con ritos como hacía Jezabel, que tenía ritos sexuales con Dios, mientras estaban adorando a otros dioses, eso es contaminación, ¿verdad? Porque el matrimonio es puro. En Hebreos 13:14, el matrimonio es santo, ¿verdad? Y en ninguna parte de la Biblia se menciona que la virginidad, o puede ser, ¿verdad?, que algunas personas empiezan el celibato, que no es sinónimo de santidad, ni que equipa a nadie para un servicio divino. La familia es una institución divina de santidad. Pero seguimos gozándonos y vamos a continuar con este capítulo, ¿verdad? Capítulo 15, y vamos a tener con nosotros nuestro hermano Jonás Galva, líder seccional de las misiones, que él nos va a hablar sobre este capítulo. Adelante, mi hermano. Dios le bendiga una vez más a todos. Es para mí más que un placer en esta noche estar compartiendo con cada uno de ustedes. Reciban saludos de mis pastores de la iglesia y de mi persona, a los pastores Espaillá y a cada uno de los miembros de su iglesia y los que nos honran con su presencia en esta preciosa noche. Antes de comenzar a estudiar estos 8 versículos, quiero felicitarles por la actitud que ustedes como iglesia, como líderes, han tomado para estudiar lo que es el libro de Apocalipsis, un libro que muchos cristianos le tienen miedo. Muchos cristianos no quieren hablar del libro de Apocalipsis porque muchos incluso dicen que es un libro muy profundo. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el origen del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Por lo tanto, que si es una revelación, no puede ser algo oculto, como muchos le llaman. Antes de entrar al capítulo 15 de esta noche, que es el que nos compete, me gustaría dar algunos pincelazos para nosotros entrar en el contexto de este capítulo 15. Y es muy importante que nosotros aprendamos, que yo sé que ya ustedes lo estudiaron, el capítulo 1, versículo 1, donde nos dice que es una revelación de Dios, que Dios le da a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se le entrega a un ángel y el ángel se le entrega a un siervo llamado Juan, y va a ser manifestada a cada uno de aquellos que son siervos. Ese es el capítulo 1, versículo 1. Es revelación de Dios que Dios le da a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Algo bien importante también lo encontramos en el capítulo 1, versículo 19, donde el capítulo 1, versículo 19 nos enseña que el libro de Apocalipsis son cosas que han sido, son cosas que son y son cosas que van a acontecer. Es bien importante que a la hora de nosotros estudiar lo que es este libro, nosotros entendamos el contexto donde estamos estudiando. Y hay algo bien importante también en el libro de Apocalipsis, como también en toda la Biblia, que es lo que se llama profecía dual. La profecía dual es una profecía que se cumple más de una vez. Para ir al capítulo 15,
ya debemos de entender que aquí estamos en la plena gran tribulación que nos anuncia la palabra desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos al libro de Daniel cuando vamos al capítulo 9, donde nos habla de una abominación desoladora, la cual Dios le dice a Daniel que no puede abrir ese libro. También se lo dice a Ezequiel, y ese libro, ese mensaje que Dios tiene para la humanidad, lo abre el mismo Cordero inmolado, Jesucristo, en el capítulo 4 del Apocalipsis. Para nosotros entender este capítulo, nosotros primeramente debemos de entender la posición de la mayoría de los cristianos en cuanto a lo que es la gran tribulación. Hay una corriente cristiana que es pretribulacionista. Son aquellos que piensan que Jesucristo viene antes de la gran tribulación. Hay otros que son tribulacionistas. Son aquellos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay otros que son tribulacionistas, donde nos enseñan que Jesucristo viene en medio de la gran tribulación, antes que comiencen los juicios de Dios a la tierra, después de los 3 años y medio. Y otros son post-tribulacionistas, donde dicen que Jesucristo viene después de la gran tribulación. Nosotros como creyentes, y yo sé que todos aquí somos de la Asamblea de Dios, sabemos que existe un rato, sabemos que existe también lo que es la gran tribulación, pero sabemos que va a haber un arrebatamiento según primera Tesalonicense capítulo 4, versículo 17. También lo leemos en San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. También lo leemos en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51, y otros tantos textos que nosotros podemos ver donde la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la iglesia va a ser quitada en la hora de fuego, de prueba, que va a venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que se llaman apóstoles y no lo son, según nos lo enseña la palabra de Dios. El capítulo 15 de esta noche del libro de Apocalipsis, que solamente son 8 versículos, es el preludio, es lo que nosotros conocemos como el preludio de las copas de juicio. Y vamos a ir inmediatamente al versículo 1 del libro de Apocalipsis capítulo 15, donde nos habla de 7 ángeles con 7 plagas. Dice el capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi 7 ángeles con 7 plagas. Algo bien importante a la hora de nosotros estudiar el Apocalipsis, y no solamente el Apocalipsis, sino la Biblia en general, es que la Biblia no está escrita en un orden cronológico. El Apocalipsis tampoco está escrito en un orden cronológico. Por un ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 6 de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 6, desde el versículo 12, nosotros también encontramos unos juicios que aparecen ahí en Apocalipsis capítulo 6, donde se levanta un caballo blanco, donde se levanta un jinete montado en un caballo blanco, y este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 no podemos confundirlo con el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, porque el jinete de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo, se hace pasar por Dios, comienza lo que es la tribulación, y el de Apocalipsis capítulo 19 es el Cordero inmolado, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tiene ese nombre en su muslo derecho, y dice que su nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerde que ya hemos visto esto en Apocalipsis capítulo 6. Dice que luego Juan nos llevó sobre el mismo material con más detalles de nuevo.
Esto nos recuerda que Apocalipsis, como le dije, no está escrito en un orden cronológico. Las 7 últimas plagas postreras se llaman postreras porque aquí ya estamos en el final de la gran tribulación. Algo bien importante también a la hora de estudiar este capítulo 15, que debemos de entender que no son juicios de Satanás a la tierra, sino son juicios del mismo Dios a la tierra. Aquellos que le han dado la espalda a Dios, no es Satanás que tiene el poder de maltratar, de mandar juicios. Aquí es la ira de Dios que se ha manifestado a aquellos que le han dado la espalda y no han reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Algo bien importante es que aquí es los juicios de Dios hacia la tierra. 7 ángeles tenían 7 plagas postreras, hablando de último. Esta idea, si nosotros vamos al libro de Levítico, el capítulo 26, 21, nos dice: si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Estas 7 plagas postreras son el juicio de Dios en un mundo desobediente y contrario que le ha dado la espalda a él. Bien importante. Lo vemos también en el libro de Levítico. Lo vemos también en toda la Biblia, que todo el que le ha dado la espalda a Dios, Dios ejecuta su justo juicio, y este es el justo juicio que Dios va a manifestar sobre aquellos que no reconocieron la preciosa sangre que un día nuestro Redentor derramó en la cruz del Calvario. El versículo 2 es algo que también nos llama bastante la atención. Hay muchos eruditos, muchos exégetas que mucho hablan de este versículo 2 y muchas interpretaciones. Y antes de continuar, me gustaría también informarles que hay ciertas interpretaciones que no atentan en contra de nuestra salvación, y hay muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra de Dios que tienen ciertas explicaciones a la hora de explicar ciertos textos de la Biblia, siempre y cuando no atenten en contra de nuestra salvación, siguen siendo nuestros hermanos, aunque ellos no piensen como nosotros, siempre y cuando no atenten en contra de nuestra salvación, de la doctrina de la salvación. La palabra doctrina, que significa instrucciones, y son aquellas que nos llevan hasta la eternidad. El versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vi también como un mar de vidrio. Pero hay algo bien peculiar aquí en este mar de vidrio. Dice que está mezclado con fuego. Cuando nosotros estudiamos en el capítulo 4 el mar de cristal que encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, este mar de cristal se refiere a la santidad de Dios. El mar de cristal aquí se refiere a la santidad de Dios. Pero algo que debe de llamarnos la atención, que el mar de cristal está mezclado con fuego. ¿Por qué en el capítulo 4 este mar de cristal que se refiere a la santidad de Dios no está mezclado con fuego y aquí está mezclado con fuego? Aquí está hablando este fuego que está en este mar de cristal. Dios le está mostrando al apóstol Juan el juicio divino que procede de la santidad de Dios. Un mar de cristal, santidad, pero mezclado con fuego, donde le está dando a entender al apóstol Juan que este juicio que está viniendo sobre la tierra está procediendo de la misma santidad del Señor.
A los que habían alcanzado, nosotros vemos aquí en el libro de Éxodo, que el libro de Éxodo, cuando lo estudiamos y hacemos un símil, estudiamos también el libro de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que hay muchas ilustraciones en el libro de Apocalipsis capítulo 15, la cual también encontramos en el libro de Éxodo. Existen plagas, existe el nombre de Moisés, existe el tabernáculo, está la nube de la gloria de Dios. Este capítulo 15 muestra el éxodo final de la humanidad en esta tierra. Por lo tanto, hay mucho de qué hablar del libro de Éxodo también con el libro de Apocalipsis, y por eso es que es tan importante lo que en teología se le llama la hermenéutica, y es que la Biblia es su propia intérprete. No podemos traer una interpretación privada por lo que me soñé, por lo que siento, por lo que me contaron. La Biblia se interpreta ella misma, y por eso es que a la hora de hacer un estudio serio de la palabra de Dios es muy importante hacer estudios sistemáticos yendo a otros textos y contextos para nosotros poder entender mejor la palabra del Señor. Aquí algo bien importante es que estas personas que vamos a comenzar a hablar son aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Ellos son los que han sobrevivido en la gran tribulación. Ahí una vez estaba en Suiza predicando allá, y me encontré con una hermana, y la hermana me decía que en la gran tribulación no se iba a salvar nadie, que la gran tribulación solamente eran los juicios de Dios y que nadie se iba a salvar. No es que nosotros apoyamos, como dice nuestro pastor, que nosotros nos quedemos para una segunda vuelta, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Tenemos que estar preparados como que el arrebatamiento es esta noche. ¿Cuánto dicen amén? Bien importante también, porque no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra o cuándo Cristo viene por nosotros, por la iglesia. Y es un concepto también bien importante diferenciar a la hora de estudiar la palabra. ¿Qué significa Cristo venir por la iglesia y Cristo venir con la iglesia? Dos puntos bien importantes, que no es lo mismo Cristo venir por la iglesia que Cristo venir con la iglesia. Aquí está la gran tribulación. En medio de la gran tribulación, esos 140,000 que ustedes la semana pasada son personas puras, así mismo como decía la pastora, y son personas que van a predicar el evangelio, y otros se van a salvar en medio de la gran tribulación porque no han negado su fe y han preferido morir. Por eso cuando leemos las almas de los decapitados, las que estaban debajo del altar, ellos claman al Padre y le dicen: ¿hasta cuándo tú vas a vengar nuestra sangre? Y dice que el Señor le contesta: aguanten un poco hasta que se complete el número de tus consiervos. En otras palabras, hay una humanidad aquí en la tierra que está pasando por la gran tribulación. Le habían dado la espalda a Dios, pero se acordaron de lo que la iglesia predicó, se acordaron de lo que la Biblia dice, y ahí en medio de esa gran tribulación, Dios en su infinita misericordia, aquellos que no, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, donde dice: hacía que a todos, pequeños, ricos, grandes, esclavos, libres, se le ponga una marca, y el que no se deje poner esa marca no podía comprar ni vender. Cuando se manifiesta el inicuo, el hombre de pecado, que vaya a comenzar a atacar a la humanidad, muchos van a estar dispuestos a dar su vida por el Señor. Pero qué lindo que ahora tenemos el ministerio del Espíritu Santo de Dios, el Consolador en nuestras vidas, que no tenemos que todavía dar la vida literalmente en este momento, sino que todavía la gracia sigue fluyendo, y les animo a que no pasemos por la gran tribulación, que nos vayamos cuando suene la trompeta, así como dice el apóstol Pablo. Dice: una multitud en el mar de cristal. Esta multitud
que está en este mar de cristal, como le decía, están en medio de la gran tribulación y están dispuestos a dar su vida por el Señor en ese momento. Ahora, algo bien importante cuando vamos al versículo 3 hasta el 4, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y aquí me voy a detener un poco. Aquí hay una multitud que Dios le está mostrando al apóstol Juan. Y dice que esta multitud cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y cantan también el cántico del Cordero. Si usted estudió la escuela dominical ayer, nosotros estudiamos ayer en las asambleas de Dios el capítulo 4 de Apocalipsis, donde no se encontraba nadie digno de abrir el libro, de abrir ese libro, y dice que Juan lloraba porque él proclamaba y él decía, si hay alguien digno de abrir el libro, y no se encontró nadie que pudiera abrir el libro. Pero dice que un ángel se acerca a Juan y le dice, Juan, no llores, porque el Cordero inmolado es digno de abrir ese libro, según lo leemos en el capítulo 4. Ahora aquí en el capítulo 15 dice que esta multitud cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. ¿Qué está diciendo aquí o qué Dios le quiere mostrar al apóstol Juan? Dios le quiere mostrar al apóstol Juan que aquí se está cantando un solo cántico, pero que este canto va tanto por el antiguo pacto como por el nuevo pacto. El antiguo pacto porque está diciendo el cántico de Moisés. Si nosotros estudiamos lo que es la transfiguración, donde Jesucristo está en medio y dice que Moisés está en un lado y Elías está en otro, y dice que hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué está diciendo Dios? Olvídense de la ley, Moisés está ahí, olvídense de los profetas, ahí está Elías, símbolo de los profetas. Escuchen ahora lo que dice el Cordero. Ahora, la sangre que Jesucristo un día derrama en la cruz del Calvario es para hacer de dos pueblos un solo pueblo. Y aquí en este versículo nos estamos dando cuenta que ahora hay un solo pueblo que están cantando el cántico de Moisés, y dice también, y el cántico del Cordero. En otras palabras, los del antiguo pacto se han unido con los del nuevo pacto y Dios ha hecho un pueblo para que cantemos un cántico todos juntos y glorifiquemos el nombre del Señor. ¿No es lindo eso? Tanto se canta el cántico de Moisés como el cántico del Cordero. Pero mire qué cántico más lindo, donde comienza diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Qué lindo es Dios. Fíjese algo bien importante. Este cántico da alabanza. ¿Qué es la alabanza? Nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace. Hay una línea bien fina en lo que es la alabanza y la adoración. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace, pero adoramos a Dios por lo que Él es. Aunque Él no haga, aparentemente, aunque siempre está haciendo, yo lo sigo adorando, porque aunque parezca que no está haciendo, Él sigue siendo Dios. Aquí hay un cántico de alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras.
te alabo por lo que has hecho. Te alabo por lo que tú has creado. Grandes son tus obras. Y dice, los caminos de Dios justos y verdaderos. La dignidad de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí está hablando de la dignidad de Él. Pues solo tú eres santo. Sigue diciendo aquí estos versículos. Y aquí, por último, vemos lo que es una adoración donde por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Qué lindo es Dios. Aquí Dios le estamos, apóstol Juan, que estos más están enfocados en el Señor. Ellos ni siquiera están enfocados en su victoria tan costosa y tan gloriosa que ellos han vivido. No están enfocados en el sufrimiento que ellos tuvieron. Ellos tienen un corazón de verdadera adoración y todo se trata de Dios en ese cántico y no se trata de ellos. Qué lindo es Dios. Grandes, maravillosas son tus obras. He pasado por aflicciones, he tenido tormento, he derramado sangre, he sido perseguido, pero ahora estoy en tu presencia. No me acuerdo de eso. Lo que estoy viendo ahora es tu majestad, tu poder, y es motivo para decir, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Qué lindo es nuestro Dios. Algo bien importante que cuando nosotros estudiamos este capítulo, es algo bien importante que nosotros entendamos dónde se está cantando ese canto. Ese canto, cuando vamos a estos versículos, el lugar donde se realiza la alabanza es en el cielo. El sitio donde están los que alaban es sobre un mar de vidrio mezclado con fuego. Los juicios de Dios en el mar de vidrio, la santidad de Dios en medio de un fuego, y aún en medio de esa situación, aquellos que están dispuestos a exaltar y glorificar el nombre de Dios siguen proclamando y diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Algo bien importante también es que el anticristo y su aparato represivo pensaban que habían derrotado a los seguidores de Cristo. Lo perseguían. No sé si algunos conocen la historia de Policarpo. Un ejemplo, este anciano con 86 años le dijeron a Policarpo que negara a Cristo, y Policarpo, que pertenecía a la iglesia de Esmirna, Policarpo dijo a aquellos verdugos, 86 años tengo de edad, y en 86 años lo único que Cristo ha hecho es hacerme bien. ¿Cómo voy a negar a ese Cristo que lo único que me has hecho es bien? Aquí vemos otros mártires ya al final de la historia que están dispuestos a entregar su vida por el Señor. Dice que ellos están dispuestos a pasar lo que tengan que pasar para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. El sufrimiento que soportaron en la tierra fue la escuela para perfeccionar la alabanza que ellos tenían. Los sufrimientos que nosotros como cristianos padecemos en esta tierra, leyes inmorales, nos persiguen porque hablamos de Cristo donde trabajamos, nos quieren tener como que somos personas que odiamos, pero ese sufrimiento es lo que perfecciona nuestra alabanza, porque cuando hay sufrimiento, también Dios tiene un refrigerio. Y cuando llega el refrigerio, decimos, Señor, gracias porque pasé por el proceso, porque ahora te conozco más, ahora sé quién eres. Y terminamos asimismo como terminó Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 5 y versículo 6. 7 ángeles vestidos de manera distintiva. Después de estas cosas miré, y he aquí que el mar fue abierto en el cielo.
el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestido de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Algo que debe de llamarnos la atención a nosotros aquí es donde nosotros vemos que estos 7 ángeles dice que salen, y aquí fue abierto el cielo y el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. ¿Por qué estos ángeles Dios le está mostrando a Juan que están saliendo del templo? Están saliendo del templo, y esto lo he estudiado en diferentes fuentes, diferentes teólogos. Muchos no se ponen de acuerdo, pero voy a decir la que a mí más, la que se apega más a mi criterio. Están saliendo del templo porque aunque usted en ese momento, la persona que estén en la tierra, vayan al templo a orar, aunque oren, ya va a pasar lo que va a pasar, porque no va a haber intersección en ese momento que impida los juicios de Dios a esta tierra. Por eso es que es muy importante a la hora de nosotros estudiar lo que son los pactos de Dios, que nosotros aprendamos a tener la diferencia en lo que es un pacto condicional y un pacto incondicional. El pacto condicional es aquel que hay que tener una condición para Dios cumplir ese pacto, pero cuando es incondicional se va a cumplir sí o sí, no importando lo que nosotros hagamos, porque el pacto no tiene ninguna condición. Dios dijo que lo iba a cumplir. Y si nosotros estudiamos las dispensaciones, nosotros en las dispensaciones bíblicas vamos a entender que estos juicios de Dios vienen sobre la tierra y nadie lo va a impedir, porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Ahora, estos ángeles también aquí en estos versículos dice que están vestidos de lino limpio. ¿Qué significa el lino limpio? Pureza. Son ángeles puros los que están viniendo y resplandeciente a traer esos juicios. Tenemos que recordar que los ángeles son mensajeros de Dios. Traen un mensaje, pero en este caso es un mensaje de juicio, y sigue diciendo, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, lo cual significa realeza, lo cual significa autoridad. No es que vino, como decimos en mi país, un Juan de los Palotes y se inventó algo para hacerlo. No, dice la Biblia que Dios se lo muestra al apóstol Juan vestidos de lino limpio y resplandeciente, donde significa pureza, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro, lo cual significa realeza. El templo se llenó cuando vamos a Éxodo 40, 34 y 35, aquí en esta gloria que nadie podía entrar en el templo, era lo mismo cuando Moisés no podía entrar en el tabernáculo. Cuando el humo de la nube de la gloria de Dios, en veces llamada Shekinah, llenaba la tienda, llenaba el tabernáculo. Aquí al templo, en estos versículos, había salido la gloria de Dios del templo. Nadie podía entrar en ese momento a interceder, porque era algo que Dios tenía preparado para todos aquellos que le habían dado la espalda a él, que no habían reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Algo bien importante para entregarle a la pastora, yo sé que son pocos minutos, y es
que aquí la iglesia, como le decía al principio, no está aquí en esta tierra. Todo aquel que guardó la palabra del Señor fue tomado a sí mismo como Dios lo hizo en tiempos de Sodoma y Gomorra. Fue tomado a sí mismo como Dios lo hizo en tiempos de Noé. Ya la iglesia no está aquí en la tierra. Jesucristo ha levantado su iglesia según Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 hasta el 17. Por lo tanto, esos juicios de Dios que vienen sobre esta tierra no vienen para la iglesia, sino para aquellos que le han dado la espalda a Dios. Dios le bendiga, y yo creo que llevamos más de 40 minutos, pastora. No se preocupe, que estamos bien con el tiempo. Esto está maravilloso, nos estamos gozando. So, si tiene algo más que decir, usted me deja saber. Estamos bien con el tiempo. Ok, si tiene algunas preguntas. Muy bien. ¿Alguien tiene un comentario, algunas preguntas? La hermana Margarita Molina quiere decir algo. Adelante, Margarita, el micrófono. Margarita. Wow, pero qué explicación tan grande, tan buena, Dios mío. Oh my God, no tengo palabra. Esto está más claro de ahí, no canta un gallo, como decimos. Right. Oh my God. Oh Dios mío, yo estoy como anodada, como una cosa impresionante. Esto, mire, que siga explicando en la clase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios. La hermana Nelly quiere decir algo, pero quiten su micrófono cuando vayan a decir algo y así no perdemos tiempo. Maravilloso, maravilloso, muy lindo, muy lindo. ¿No me escucha? Yeah. Yo sé que así la escucho. Ah, ok. Sí, no, Estaba estuvo muy Santa bonita la Tecla. explicación, muy linda. Y bueno, hermano Jonás, espero que siempre esté con nosotros, no se nos vaya. Amén. Eso está sabroso, como decía. Ay, sí. La hermana Suculento, Sí, suculento. yo quería que mi papá me llamó cuando él estaba explicando acerca del mal, el vidrio, el mal que es la santidad de Dios, pero me confundí un poquito con el del fuego. ¿Me puede aclarar un poquitito? Sí, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 4, vemos un mar de cristal. De Ese mar de cristal significa transparencia, significa santidad. Santidad, right. Ajá. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 15, estamos viendo un mar mezclado con fuego. Ajá. ¿Qué está diciendo Dios al apóstol Juan? Le está mostrando una santidad con juicio. Ah, ok, that's the part I missed. Con los juicios de él, porque son justos, porque son juicios que los que se quedaron se lo ganaron. Exacto. That's right. Ok, esa es la parte que perdí. Está bien. Ok, muy bien. Sí. Gracias, hermano. Bien. precioso. ¿Alguien más tiene un comentario? Eso está maravilloso. Hermana Belkis. Sí, me estaba gozando con la Ay, sí. explicación del hermano Jonás. Excelente. Amén, amén. Gloria Excelente a la Dios. explicación y me gusta Muy linda. porque glosa los versículos y da un entendimiento de cada palabra que dice cada versículo. Y solamente quería aportar algo. Usted mencionó eso mismo dice el capítulo, el versículo 1, dice que ella se consumaba la ira de Dios, estas 7 plagas, ¿no? Sí. Y podemos entender que en los capítulos anteriores, en las diferentes plagas, como los sellos, los 7 sellos, las 7 copas, todavía ahí, en medio de estos juicios, había oportunidad para que la gente se arrepintiera. Pero en este juicio específicamente, donde se aproximan las copas, ¿no? Es la ira, es la consumación, como dijo el hermano, del final, del juicio de Dios. Y quizá nosotros digamos, wow, pero el Señor es santo, es amor. Sí, pero en medio de esa santidad, como dijo el hermano Jonás, en ese vidrio, mar de vidrio cristalino,
¿verdad? Ese fuego representa la ira del Señor, que es una de las características de Dios, que a veces nosotros no queremos verlo, ¿verdad? Un fuego consumidor. De Dios, que no es una ira santa, no es una ira como la de nosotros, que nosotros nos airamos porque de un momento a otro cogemos un pique y explotamos, pero la ira de Dios es una ira santa donde Él es paciente. Y cuando llega el momento preciso, su ira tiene que ser derramada, que es verdaderamente la justicia, porque ahí aclaman a Él. Ahí aclaman a Él lo que están esperando, como el hermano Jonás dijo anteriormente, donde se veía en los capítulos anteriores, donde había mártires, grupos de personas que habían salido de la gran tribulación, donde estaban diciendo cuándo será el tiempo donde tú vengarás nuestra sangre, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo donde el Señor dice, aquí es donde yo derramo mi ira, la justicia, y este es el final. Aquí no es para arrepentimiento, aquí es para la justicia, para que se haga justicia a los que no le creen, a los que nunca se arrepintieron, ¿verdad? Como dice el hermano Jonás, no es para la iglesia, es para los que no creen en Dios, lo que lo han negado, porque si usted se pone a fijar, el Señor de nosotros es tan misericordioso y tan maravilloso que aún así con las otras señales, con las otras plagas, las 7 copas, los 7 sellos, todas esas cosas, el Señor le estaba dando la oportunidad a la gente para que se arrepintieran, y aún así no se arrepentía. A lo contrario, cuando vayamos a entrar en el capítulo 16, vemos cómo entonces el hombre aún maldice más a Dios. ¿Ven? Entonces, wow, es justo la ira de Dios, es santa, ¿verdad? Y eso es lo que yo quería un poquito resaltar en esto. Sí. Algo bien importante también que se me pasó a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis es que debemos de entender que Satanás es un imitador. Yes. Sabe que desde el inicio nosotros vemos cómo Satanás imita todo lo que Dios hace, y aquí no podemos confundir nosotros lo que es la bestia, el anticristo, con el falso profeta. Hay un falso profeta, poder espiritual diabólico. Hay una bestia también llamada anticristo, poder político. Y está Satanás haciendo una alusión a lo que es la Trinidad de Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Entonces, el falso profeta es el poder religioso, el que Dios le va a permitir que haga señales, que haga cosas. Y el poder político es la bestia, también llamada anticristo, influenciado por Satanás. Se me pasó ese pedacito también. No se preocupe, que lo hemos ya estudiado y hablado. Bueno. Sí. O sea que estamos en repaso también, estamos como conectando todo lo que hemos estado estudiando y ha hecho, como dice, se ha ligado todo y ha sido maravilloso. Porque ha cogido cada uno de los pensamientos y los estudios pasados que hemos tenido y todo se ha conectado y ha sido una experiencia muy bonita, gloria a Dios. El hermano Marino tiene un comentario. Sí, mi hermano Marino. Sí, lo que quiero felicitar al hermano Jonás, porque en verdad no hay, para mí no hay que abundar, porque si abundo estoy redundando. Pero quisiera que el hermano repitiera para yo catar bien el concepto de cuando él dijo que por ser una revelación no hay cambio. O sea que todo lo que fue revelado es real como está. Eso fue lo que entendí. Yo no sé si estoy bien. Ok, Dios da una profecía acerca de aquellos que no lo acepten como su Señor y Salvador. A todo aquel que le ha dado la espalda. Dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos
no le recibieron, más a los que los recibieron le dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos porque lo hemos recibido. Ahora, según Romanos, sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, todos esos que no recibieron al Señor, como dice el mismo libro de Apocalipsis, que los perdidos serán como la arena del mar, no se van a parar los juicios de Dios. O sea, es algo que Dios ha prometido. Si vamos un ejemplo al Pentateuco en Deuteronomio capítulo 28 y nosotros hacemos un estudio serio de Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nosotros vamos a estudiar las bendiciones de Dios, de aquellos que andan conforme a como Dios quiere que andemos. Pero del capítulo 16 en adelante, vamos a estudiar las maldiciones de Dios. Muchas veces vivimos arrebatando y decretando y declarando y no andamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, para nosotros decretar lo que Dios ha decretado, tenemos que andar conforme a lo que Él ha establecido. Por lo tanto, esos juicios que Dios manda son aquellos que se han burlado de Él, que le han dado la espalda a Él, que no lo han aceptado como su Señor y como su Salvador. ¿Cómo nos llaman a nosotros hoy en día? Old fashion, nos llaman que odiamos porque establecemos lo que dice la Biblia. Entonces, Dios va a traer su justo juicio un día a esta tierra. Nosotros, los cristianos, no hacemos oraciones imprecatorias. ¿Qué es una imprecación? Una imprecación es orar pidiendo maldición por mi prójimo. Ahora, sabemos que Dios maldice. Yes. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros no oramos. Estamos no de esa manera. Hay que bendecir. Maldecir. Como la hermana de mi iglesia, Señor, no lo mate, pero retuércele un brazo en el nombre de Jesús. Oh, God. That's terrible. ¡Qué feo! That's bad. Dios tiene el control. Pero mira, la verdad que esas eran las oraciones que hacían la gente del tiempo. Mi abuela cuando a veces oraba, ella también mandaba el castigo sobre la gente, ¿sabes? Pero, uno después que uno está en el Señor, uno que aprende más. Cuando estudiamos los libros sapienciales, también llamados libros poéticos, nos damos cuenta que esa gente aprendió eso incluso en el Antiguo Testamento, porque no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy en día, ahora. que es a través de Cristo Jesús. Pero con todo eso, Dios tenía misericordia. Y eso es lo que es importante, que a veces las personas que nos critican no ven que nosotros estamos orando por ellos para que Dios tenga misericordia, porque sabemos que están ciegos, que no conocen lo que es Dios en nuestra vida, lo que Dios puede hacer para librarlo a ellos. Por eso es que Dios nos dice bendecir y no maldecir, bless and don't damn, porque si nosotros lo hacemos, entonces estamos diciendo yo soy Dios y nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios. Sí, pero en este tiempo ahora, en lo que estamos viviendo, si nos ponemos a mirar todo lo que está pasando, nos podemos dar cuenta que ya estamos en el comienzo de lo que estamos en el libro de Apocalipsis. No estamos en la gran tribulación, pero estamos ahí en el comienzo de los dolores de parto. Y muchas veces le pedimos al Señor misericordia cuando la oración nosotros tenemos que hacer es, Señor, toca los corazones para que esos corazones vengan al arrepentimiento. No es a misericordia para que tengan misericordia, sino para que ellos sean los que se arrepientan. Que reconozcan su condición. Porque toda esta cosa que está pasando, igual que lo que indica el libro de Apocalipsis al principio, lo del principio, es por causa del pecado, para que la gente venga al arrepentimiento, porque a veces Dios da duro para que se arrepientan, ¿verdad? Pero aquí ya vemos ya que esto es ya el 15 es el juicio que Dios ya. Eso es lo que tú sabes, eso es lo que yo sé, pero hay mucha gente que están predicando y mandando a todo el mundo ya que se van a ir al infierno, cristianos que
en verdad no debiera estar juzgando, porque eso hay que dárselo a Dios. Tenemos que orar para que Dios sí le abra la mente y que tenga misericordia, porque hay muchas personas que están haciendo mal a su prójimo. Hay mucha gente que dicen que aman a los que se aman, que sí, y le están poniendo la puñal en la espalda. So, yeah, we have to pray for mercy. Porque si nosotros no oramos por misericordia, nosotros, como dice la palabra, nuestros corazones se enfriarán porque estamos viendo tanto mal, que entonces en vez de hacer bien, hacemos mal. So, hay que pedir misericordia para nosotros y también para esa persona. Yo no creo que alguien nace para hacer abuso a un niño, no creo que nadie nace para hacer abuso a su esposa o atacarla a un anciano. No creo que nadie nace así, porque lo que Dios hace es perfecto. Ahora, el pecado que nace en nosotros por Adán y Eva, eso es donde está el mal. Y hay que orar para que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque el hermano estaba diciendo que en una parte que me vino a la mente, él dijo acerca de que Dios es santo, que Dios va a pagar a todo lo que le dieron la espalda a él, right? Pero también hay que saber que ese pecado que nace en nosotros por a través de Adán y Eva, es el que nos guía a hacer bien o nos guía a arrepentirnos y llegar a hacer bien. Pero hay muchas personas que estando en la iglesia se van a protestar, van a tener falso Cristo, como él decía que el diablo le gusta hacer la Trinidad. Pero lo que quiero decir en verdad es que hay que orar por misericordia. Hay que orar que Dios tenga misericordia de nosotros. Eso es así. Para poder ayudar a los demás. Amén. Bueno, yo creo que el pueblo de Dios está haciendo un buen trabajo en predicar el evangelio. Y el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Son buenas noticias. Son buenas noticias de salvación para todos aquellos que le acepten y lo reciban en su corazón. El trabajo de nosotros es ser mensajeros del Señor, llevar la palabra hace el efecto, ¿sí? Y también las personas cuando abren su corazón, pues serán librados de la ira de Dios. No es que Dios quiere que todo el mundo perezca, la Biblia dice muy claro, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, y por eso nos ha tocado a nosotros, a usted, a mí, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, para que todos tengan la oportunidad de aceptar al Señor Jesús, para que todos puedan recibir esta gran salvación, este milagro, esta buena noticia, pero depende de nosotros. Ahora, el mensaje es aquellos que por más que le predicamos, que por más que oramos por ellos, por más que aquellos que han negado, ¿verdad?, al Señor Jesús, que han endurecido su corazón como Faraón, porque el faraón vio señales, vio milagros, vio todo lo que sucedió, ¿verdad? Y aún así endureció su corazón y no aceptó al Señor. Entonces son aquellas vidas que por nada del mundo quieren recibir el amor de Dios, sino que se levantan en contra de Él. Entonces esos son los que van a ser castigados, aquellos que no aceptaron el amor de Dios, aquellos que le dieron la espalda, que conscientemente, por eso tenemos el libre albedrío, porque conscientemente lo negamos, conscientemente aceptaron servir al príncipe de las tinieblas, a Satanás, porque hay dos señores. Entonces ellos desearon, ¿verdad?, adorar a Satanás en lugar de adorar a Dios. Entonces fue su decisión, no porque Dios lo quiera así. No, al contrario, Dios está haciendo un trabajo maravilloso poniendo en nuestros corazones que llevemos el mensaje de salvación. Gloria a Dios. No sé si alguien más quiere decir un último comentario, si no, quiero cantar ese coro que dice, Gloria a Jesús, que está aquí mismo, que dice, Gloria a Dios, pero antes ¿alguien quiere decir algo más antes de yo cantar el cántico? El hermano César, ¿quiere decir algo? Está todo claro, muy bien explicado. Me he gozado. A mí me gusta gozarme y absorber todo lo que se habla, porque uno aprende de todo. Yo Gloria a Dios. He aprendido muchas cosas que me han tocado y sé que
el Señor está haciendo una obra en medio nuestro, en medio de su pueblo, Señor. Porque el Señor quiere preparar a su pueblo. Y de la manera que el Señor prepara a su pueblo es por medio de esa comunión que existe en medio del pueblo de Dios. Yo sé que muy pronto el Señor vendrá, y una cosa que pude notar durante toda el estudio que hemos escuchado, es que la gente inmediatamente cuando se habla de juicio, ahí hay mucha gente que se oponen a que se hable de los juicios y diciendo que nosotros no tenemos misericordia porque estamos hablando de los juicios que van a suceder, que estamos llenos de odio, que Dios no es un Dios muy bueno, que Dios no puede hacer estas cosas. Bueno, Dios es buenísimo. Dios es buenísimo. Más porque que le bueno. ha dado la oportunidad, le ha dado una oportunidad al mundo. Dice que Él es longánime, que Él es paciente, que Él ha esperado tanto en esta humanidad, ha querido que los hombres procedan al arrepentimiento. Su venida no ha venido es por la misericordia de Dios. Si no hubiera sido por esa misericordia de Dios, ya la destrucción de esta tierra se hubiese realizado. Pero por ser Dios tan bueno, tan longánime, tan paciente con todos nosotros, es que se ha podido, ¿verdad?, ver que la gente alcancen esa misericordia, porque eso es lo que Dios quiere, que estas palabras, lo que nosotros estamos estudiando aquí, que estas palabras lleguen allá al corazón, a esos corazones que están escuchando la palabra, para que ellos entiendan que esto no es porque nosotros queremos hablar de cosas que son destructivas, que no queremos hablar de juicios, sino que queremos expresar el sentir de Dios. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, expresando el sentir de Dios. Porque el sentir de Dios es un sentir hacia esta humanidad. Él le duele lo que está sucediendo. Y cuando dice aquí que Él se sentó en el templo, porque el templo se llenó de humo, que dice la palabra que Él se sentó en el lugar y la gloria de Dios llenó el templo. Era Dios mismo oyendo aquellos clamores de la humanidad. Casi le duele, a Dios le duele que los hombres sufran. Pero Él, como es justo, como su justicia permanece para siempre, Dios obra en justicia. Por eso vienen los juicios a la tierra, porque la maldad del hombre es tan grande y la violencia de los hombres, matando gente inocente, criminales que están haciendo daño a la sociedad, robándole a la gente y maltratando a los ancianos y haciendo tantas maldades, destruyendo el mayor homicidio que hay en el mundo, el homicidio del aborto, porque cuántos niños han sido sacrificados y han sido muertos por causa de las malas decisiones y de las interpretaciones que los hombres han dado a lo que se llama el derecho humano. Nosotros tenemos que ver estas cosas. Dios no es malo. Dios es bueno. Amén. ¿Sabes que también me llama mucho la atención? Una de las cosas que me impactan de este libro es la manifestación del anticristo, ¿verdad? Cuando se presentan, cuando se presentan las plagas, los 4 jinetes, los caballos, las manifestaciones de impíamente y cómo se va a manifestar y cómo hará daño a la humanidad, ¿verdad? Pero es como ya hemos estudiado, el Señor lo ha permitido, todo es permisivo. ¿Por qué? Es como cuando pasó el ángel de la muerte, que pasó por el pueblo de Israel, ¿verdad? Que no hicieron caso,
No querían dejar ir al pueblo de Dios, no querían la desobediencia y su insistencia, ¿verdad?, al mal. Entonces, aún Dios manifestándose de una manera tan especial, el hombre siempre quiere tomar su propia decisión y seguir su propio camino. Bueno, voy a cantar la alabanza que dice, ¿verdad?, que está aquí, dice: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este cántico de Amén. Moisés, ¿verdad? Como decía nuestro hermano en esa bella explicación, un cántico donde denota liberación y victoria. Gloria a Jesús. Nos hemos gozado, hemos tenido un tiempo tan maravilloso, ¿verdad? Estudiando la palabra del Señor y caminando en las escrituras en esta jornada tan maravillosa que hemos tenido esta noche. Le damos gracias al Señor, gloria a Jesús, gloria a Dios. Veo una mano levantada. Hermana Miriam, ¿usted tenía un comentario? Está muy bien. Gloria a Jesús. Miriam. Gloria a Sí. Dios. Solo quería, Con este comentario nos despedimos. Gloria a Jesús. Amén. Pues, amén, pastora. Sí, nada más comentar pues que la similitud que hay en el Éxodo capítulo 15 con Apocalipsis capítulo 15, que son tan semejantes los temas. Si empezamos a comparar, pues podemos ver como que si fueran dos éxodos los que hay. El Señor nos está mostrando lo que pasó en el Antiguo Testamento y lo que está pasando y lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, las plagas de los juicios, lo vemos también, el Mar Rojo, vemos el mar de vidrio con fuego, la toma de la liberación divina que se ve en las dos partes, el cántico de liberación que ya aparece unido en Apocalipsis como lo explicó el hermano, el cántico del mar, ¿verdad? Y la columna de fuego a través del mar y el fuego en el mar. Yo estoy tan impresionada porque el Señor nos está mostrando este escenario y deberíamos de sentirnos privilegiados y honrar siempre al Señor en todo momento. Yo solo quiero leerles una parte de Proverbios, por lo que decía el pastor. Hay personas que dicen que Dios es un Dios malo, que ¿por qué permite todas estas cosas? Y la verdad es que si leemos Proverbios capítulo 1, cuando habla de, perdón, se me cerró esto y no quiere abrir, cuando la sabiduría habla en las calles. Denme un momentito, traigo la otra Biblia que se me cerró. Ya, está cargando ahorita. Yo la encontré tan interesante y dice así, proverbios, los motivos de los proverbios son consejos, ¿verdad? Dice, voy a leer de la parte, el versículo, a partir del capítulo 1, versículo 20. Y es muy interesante lo que dice aquí porque se resume lo que va a pasar en Apocalipsis. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión
he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, aquí ya cambia la situación, mire, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Perfecto. Iba a poner la cita, pero no me dio tiempo. Pero es muy buena explicación y eso pone, ¿verdad? Pone anillo al dedo o cerramos con broche de oro para una exposición tan hermosa de la palabra del Señor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando en este momento y sabemos que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de ustedes, para su vida, porque la palabra del Señor, especialmente este capítulo, tiene bienaventuranza, tiene bendiciones, tiene promesas para todos aquellos que la leen y que la estudian. Es decir, que en esta noche hemos sido bendecidos y usted Amén. va a ser también bendecido. Muchas Amén. gracias. Dios le bendiga a todos. Pasen Amén. buenas noches. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Hermanos Ok, millones, Dios le bendiga. Señor le bendiga a cada uno. Bendiga a todos. Amén. Amén. Bye God bye. bless.